Todos sabemos que la tecnología avanza con el tiempo. Cada generación construye sobre el conocimiento de la anterior, ¿verdad? La historia de la humanidad es una línea recta y ascendente desde las cavernas hasta los smartphones. Pero, ¿qué pasa cuando encuentras algo que rompe esa línea? ¿Qué sucede cuando descubres un objeto tan avanzado, tan imposiblemente sofisticado, que no tiene ningún sentido en el momento de la historia donde apareció? En 1901, un grupo de buzos buscaba esponjas cerca de la isla griega de Anticitera. Era un día más de trabajo rutinario, hasta que uno de ellos descendió a 60 metros de profundidad y se topó con algo extraordinario. Entre los restos de un naufragio antiguo, cubierto por 2000 años de sedimentos marinos, yacía un bulto de piedra y metal corroído. Los buzos no podían imaginarlo en ese momento, pero acababan de encontrar el artefacto más desconcertante de la historia antigua. Un objeto que haría que los científicos más brillantes del mundo se detuvieran en seco, incapaces de explicar lo que tenían frente a sus ojos. El objeto fue llevado al Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Al principio, nadie le prestó demasiada atención. Era solo otro fragmento corroído de un naufragio más entre miles. Pero cuando los investigadores comenzaron a limpiarlo y examinarlo con cuidado, sus mandíbulas cayeron. Dentro de esa masa de bronce oxidado, había algo que los dejó helados: engranajes. Docenas de engranajes diminutos, perfectamente tallados, con dientes microscópicos que encajaban con una precisión asombrosa. No eran engranajes simples, eran parte de un mecanismo complejo, una máquina con más de 30 ruedas dentadas interconectadas, algunas tan pequeñas que apenas podían verse sin una lupa. ¿Cómo puede ser esto? Estamos hablando del año 150 antes de Cristo. En esa época, según todo lo que nos enseñaron, la humanidad apenas dominaba herramientas básicas de metal. Los romanos construían acueductos impresionantes, sí, pero nadie en el mundo antiguo tenía la capacidad de crear engranajes de precisión microscópica. Nadie tenía la tecnología para fabricar máquinas que requirieran ese nivel de ingeniería. Y sin embargo, ahí estaba. El mecanismo de Anticitera desafiaba cada libro de historia que habíamos escrito. Pero esto es solo el principio. Cuando los científicos finalmente lograron descifrar para qué servía esta máquina imposible, el misterio se volvió aún más profundo. No era un simple reloj, no era una pieza decorativa, era una computadora analógica, una calculadora astronómica capaz de predecir con exactitud milimétrica los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Podía calcular eclipses solares y lunares con años de anticipación. Mostraba las fases lunares. Incluso tenía un dial que seguía el ciclo de los Juegos Olímpicos antiguos. Y antes de que continúes, déjame pedirte algo. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saber qué parte del mundo está descubriendo estos misterios junto a nosotros. Y si este contenido te está volando la cabeza, tanto como a mí cuando lo investigué, suscríbete al canal Vestigios Ocultos. Aquí exploramos los enigmas que la historia oficial prefiere ignorar, los artefactos que desafían todo lo que creíamos saber. Ahora bien, regresemos a este mecanismo imposible. Los expertos tardaron décadas en comprender completamente su funcionamiento. Utilizaron rayos X, tomografías computarizadas de última generación y reconstrucciones digitales para desentrañar cada detalle de su diseño. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. La precisión de los engranajes era comparable
a la de los relojes suizos del siglo XVIII. 1900 años más tarde, la complejidad matemática incorporada en su diseño requería un conocimiento astronómico que supuestamente la humanidad no alcanzaría hasta el Renacimiento. ¿Quién construyó esto? Los registros históricos no mencionan nada parecido. No hay manuscritos que describan esta tecnología. No hay otros ejemplos de máquinas similares en ningún museo del mundo. Es como si alguien hubiera dejado caer un iPhone en la antigua Grecia y luego todo conocimiento sobre cómo crearlo simplemente se evaporó de la historia. ¿Fue obra de un genio solitario cuyo nombre se perdió en el tiempo? ¿O existía toda una civilización con conocimientos tecnológicos que hemos subestimado completamente? Algunos investigadores sugieren que el mecanismo de Anticitera no era único, que probablemente existieron muchas máquinas similares, pero que todas se perdieron, fundidas para fabricar armas, o corroídas en el fondo del mar como esta. Otros van más allá y plantean una pregunta inquietante. ¿Y si este mecanismo es evidencia de conocimiento que fue transmitido desde una fuente que aún no comprendemos? ¿Una civilización anterior más avanzada? ¿Visitantes de otro lugar? Lo único que sabemos con certeza es esto. El mecanismo de Anticitera sigue ahí, en el museo, desafiando silenciosamente todo lo que la ciencia oficial nos dice sobre el pasado. Cada engranaje perfectamente tallado es una pregunta sin respuesta. Cada cálculo astronómico codificado en bronce es un enigma que nos observa desde hace 2000 años. Y lo más perturbador de todo es que probablemente nunca sabremos la verdad completa. Porque quien construyó esta máquina conocía secretos que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, apenas estamos comenzando a redescubrir. Pero este es solo el primero de los misterios que exploraremos hoy. Si crees que el mecanismo de Anticitera desafía la lógica, espera a ver lo que viene a continuación. Imagina sostener en tus manos una copa de cristal antigua. La luz del día la atraviesa y brilla con un verde jade profundo y hermoso. Ahora, imagina colocar una vela detrás de ella. En ese instante, ante tus ojos incrédulos, el cristal se transforma. El verde desaparece como si nunca hubiera existido. En su lugar, un rojo rubí brillante e imposible ilumina la habitación. Magia, dirías. Pero no es magia, es nanotecnología. Y fue creada hace 1600 años por artesanos romanos que, según todo lo que sabemos, no deberían haber tenido la menor idea de cómo manipular partículas a escala nanométrica. La copa de Licurgo llegó al Museo Británico en 1858. Durante décadas, nadie entendía cómo funcionaba este cambio de color aparentemente sobrenatural. Los expertos la estudiaban, maravillados pero confundidos. El cristal parecía burlar las leyes de la óptica conocidas. Cambiaba de color dependiendo de la dirección de la luz, algo que los vidrieros modernos no podían replicar. Fue solo en 1990 cuando la ciencia finalmente alcanzó el nivel necesario para descubrir la verdad. Y cuando lo hicieron, el descubrimiento los dejó completamente atónitos. Dentro del cristal, incorporadas durante su fabricación, hay nanopartículas de oro y plata. Partículas tan pequeñas que miden aproximadamente 70 nanómetros de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Estas partículas están dispersas en el vidrio en una concentración tan precisa que cuando la luz las atraviesa, los electrones vibran de manera específica, alterando las longitudes de onda que vemos. Luz reflejada,
verde jade, luz transmitida, rojo rubí. Es un fenómeno llamado plasmónica superficial y solo lo dominamos completamente en los años 90 del siglo XX. ¿Cómo es posible que los romanos del siglo después de Cristo supieran hacer esto? Los científicos modernos intentaron replicar la copa de Licurgo usando toda nuestra tecnología actual. Fracasaron repetidamente. La precisión necesaria para distribuir nanopartículas de oro y plata en concentraciones exactas dentro de vidrio fundido sin que se aglomeren o se distribuyan irregularmente, requiere un control que incluso hoy resulta extremadamente difícil de lograr. Y sin embargo, artesanos romanos lo lograron hace más de 1600 años. ¿Fue un accidente increíblemente afortunado? ¿O conocían secretos sobre la manipulación de materiales que hemos perdido completamente? Pero si crees que eso desafía la lógica, prepárate para lo que viene ahora, porque vamos a saltar en el tiempo. No 1600 años atrás, sino 500.000 años. Sí, has escuchado bien. Medio millón de años antes de que los humanos modernos siquiera existiéramos como especie. En 1998, en una mina de carbón cerca de la ciudad rusa de Vladivostok, los trabajadores hacían una excavación rutinaria. Estaban extrayendo carbón de una capa geológica datada con precisión. 300 millones de años de antigüedad. Dentro de esa roca sellada por el tiempo, encontraron algo que hizo que se detuvieran en seco. Un cilindro de metal. Pero no un simple trozo de metal. Este cilindro tenía aproximadamente 2 centímetros de largo y estaba perforado por un agujero perfectamente cilíndrico que lo atravesaba de un extremo al otro. Las paredes del agujero eran tan rectas, tan uniformes, que parecían hechas con un taladro de precisión industrial. Los geólogos examinaron la capa de carbón. No había duda. La datación era correcta. 300 millones de años. En esa época los dinosaurios ni siquiera habían aparecido todavía. Los únicos seres vivos en la Tierra eran anfibios primitivos y plantas prehistóricas. No había humanos, no había primates, no había nada remotamente capaz de fabricar herramientas de metal, mucho menos de perforar un cilindro con precisión de torno moderno. Entonces, ¿qué es esto? Los análisis metalúrgicos revelaron que el cilindro estaba compuesto de una aleación que incluía aluminio. El aluminio es un metal que no existe en forma pura en la naturaleza. Requiere un proceso de refinación electrolítica que los humanos solo desarrollamos en el siglo XIX. Y sin embargo, aquí estaba, sellado en carbón de 300 millones de años de antigüedad. Las marcas del agujero perforado mostraban un patrón de estrías en espiral, idéntico al que deja un taladro mecánico rotatorio de alta velocidad. Algunos escépticos argumentan que debe ser una contaminación moderna, que quizás el objeto cayó accidentalmente en la mina y fue cubierto por escombros recientes que parecían antiguos, pero los mineros que lo encontraron insisten en que estaba completamente sellado dentro de la roca sólida. Otros sugieren que podría ser un fósil natural con una forma curiosa, pero los fósiles no tienen aje. Hay lugares en este planeta donde las piedras parecen desafiar la gravedad misma, donde los muros antiguos están construidos con una perfección tan absoluta que hacer pasar una hoja de papel entre las juntas es imposible. No hay cemento, no hay mortero, solo piedra contra piedra, encajadas con una precisión que haría llorar a los ingenieros modernos. Y cuando te paras frente a estos muros y levantas la vista hacia bloques que pesan más que un avión comercial, una pregunta aterradora
comienza a formarse en tu mente. ¿Cómo diablos hicieron esto? Bienvenido a Sacsayhuamán, una fortaleza en las montañas del Perú que se alza sobre la ciudad del Cusco como un gigante de piedra dormido. Cuando los conquistadores españoles llegaron aquí en el siglo XVI, quedaron paralizados de asombro. Nunca habían visto nada igual. Los muros estaban construidos con bloques megalíticos, algunos pesando más de 200 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, eso es el equivalente a más de 30 elefantes africanos apilados uno sobre otro. Y estos bloques no son simples rectángulos. Tienen formas irregulares y complejas, con múltiples ángulos y superficies curvas que encajan entre sí como piezas de un rompecabezas tridimensional imposible. Los españoles preguntaron a los incas locales quién había construido estos muros. La respuesta que recibieron fue desconcertante. No fuimos nosotros. Los incas dijeron que cuando sus ancestros llegaron a este lugar, los muros ya estaban ahí, construidos por una civilización anterior, cuyos secretos se habían perdido en el tiempo. Hablaban de gigantes o de dioses que habían colocado las piedras usando magia o tecnología divina. Los españoles lo descartaron como mitología, pero cuanto más estudiaban los muros, menos sentido tenían las explicaciones convencionales. Aquí está el problema fundamental que vuelve loco a cualquiera que intente comprender Sacsayhuamán. Estos bloques de piedra fueron cortados de canteras ubicadas a kilómetros de distancia, algunos a más de 30 kilómetros. Son de piedra andesita, una roca volcánica increíblemente dura que no puede cortarse con herramientas de bronce o cobre, los únicos metales que supuestamente conocían las culturas precolombinas. Necesitarías herramientas de acero endurecido o diamante para hacer cortes limpios en andesita. Y sin embargo, los bloques de Sacsayhuamán tienen superficies tan lisas y planas que parecen pulidas con maquinaria industrial. Pero espera, porque se pone aún más imposible. Los bloques no solo fueron cortados, fueron transportados. 200 toneladas de piedra sólida, movidas a través de terreno montañoso accidentado, sin ruedas porque la rueda no existía en América precolombina, sin animales de carga lo suficientemente fuertes para arrastrar ese peso. ¿Cómo? Los arqueólogos convencionales sugieren que usaron rodillos de madera y cientos o miles de trabajadores tirando con cuerdas. Suena razonable hasta que intentas hacer los cálculos. Para mover una piedra de 200 toneladas con cuerdas y rodillos necesitarías probablemente 10.000 personas o más, coordinadas con precisión militar, en terreno que hace esa tarea prácticamente imposible. Y luego viene la parte que realmente rompe todas las reglas: el ensamblaje. Los bloques de Sacsayhuamán no tienen dos superficies planas que simplemente se apoyan una contra otra. Tienen superficies tridimensionales complejas, con entrantes y salientes, que deben alinearse perfectamente en 3 dimensiones. Imagina intentar encajar 2 piezas de rompecabezas, pero cada pieza pesa más que un Boeing 747 y debes colocarlas con una precisión de fracciones de milímetro. Un error minúsculo y todo el diseño colapsa. ¿Cómo probaron el ajuste? ¿Levantaron estos bloques masivos repetidamente hasta lograr el encaje perfecto? Arquitectos e ingenieros modernos han visitado Sacsayhuamán y han admitido públicamente que con toda nuestra tecnología actual, con grúas hidráulicas, cortadoras de diamante y sistemas de medición láser, replicar estos muros sería extremadamente difícil, si no imposible. Algunos han declarado directamente
que no tienen idea de cómo se hizo, y estas no son personas ignorantes. Son expertos con décadas de experiencia en construcción de estructuras masivas. Si ellos no pueden explicarlo, ¿qué esperanza tenemos nosotros de comprender la verdad? Algunas teorías sugieren que los constructores conocían técnicas de ablandamiento de piedra usando plantas o químicos naturales, convirtiendo la roca dura en una pasta moldeable que luego se endurecía nuevamente. Otros hablan de vibraciones sonoras o frecuencias específicas que podían levitar objetos pesados, tecnologías que hemos perdido completamente. Y luego están aquellos que plantean la posibilidad más inquietante de todas, que esta no fue obra humana en absoluto, que visitantes de otro mundo, con tecnología miles de años más avanzada, dejaron estas estructuras como marcadores o bases. Lo único que sabemos con certeza es que Sacsayhuamán existe, está ahí, desafiándonos a explicar